Entrevistas en tu programa Hablemos Claro. Muy buenas noches, amigos televidentes. Espero se encuentren muy bien desde la comodidad de su hogar. Les doy la más cordial bienvenida en esta noche del día jueves 26 de junio del año 2025. Damos apertura a una nueva emisión de esta entrevista tan importante, Hablemos Claro, la cual, como lo menciona, llevamos estos temas de análisis y coyuntura política más actuales de momento para que usted como salvadoreño y también nuestra querida diáspora que nos acompaña a través de las diferentes redes sociales pueda conocer todo lo que está ocurriendo actualmente en nuestro querido El Salvador. En esta noche tengo un invitado muy especial que nos acompaña, un analista político de vasta trayectoria, José Valdés, bienvenido. Muchas gracias por aceptarme la invitación a Hablemos Claro. Es un gusto tenerte con nosotros. Gracias por la invitación y un placer poder compartir el set con todas las personas que siempre están pendientes del programa y dispuestos a conversar sobre lo que está sucediendo en el país. Bueno, estamos listos. Hay muchos temas de los cuales vamos a abordar, como lo hablábamos al inicio, para que ustedes, amigos televidentes, puedan conocer también la actualidad nacional de una forma clara y que podamos también darle puntuación a todos estos temas que traemos muy importantes para ustedes. Vamos a iniciar, José. Vamos a hablar de un tema de actualidad que está en redes sociales también. Sabemos que la población monitorea estas redes y también ya están al tanto, pero qué bueno tenerte a ti como analista político para que nos puedas hablar con claridad acerca de estos temas. Y vamos a hablar acerca de algo que como salvadoreños nos marca mucho y nos recuerda una realidad que teníamos hace pocos años, que es acerca de todo el terrorismo, de toda la criminalidad que vivimos de parte de las pandillas en El Salvador, una era que marcó una historia triste, una historia de sangre en nuestra querida población. Y actualmente veíamos en las redes de la Fiscalía General de la República donde hacía énfasis José acerca de diversas capturas que ha realizado de jóvenes no más de 18 años. Esto es importante recalcar, que se están agrupando nuevamente de diferentes instituciones acá en el país para volver a delinquir, volver a cometer estos actos de los cuales estoy segura los salvadoreños ya no quieren volver a pasar y no están dispuestos a regresar a ese tiempo de sangre y de tanta tristeza y luto que vivieron las familias salvadoreñas. Hay una publicación que realizó el fiscal general que me gustaría que lo veamos a continuación para que podamos tener contexto acerca del tema que vamos a abordar inicialmente. Ahí está la publicación del fiscal general Rodolfo Delgado, el cual menciona: durante los allanamientos que han seguido las capturas de esos aprendices de pandilleros, menciona, se ha logrado incautar pruebas suficientes de sus comportamientos criminales y hace énfasis, estos son los pobres niños. Y vemos en pantalla estas fotografías tan importantes, José y población salvadoreña que nos acompaña, donde estas son pruebas importantes y necesarias para las autoridades de que no están equivocados. Vemos en pantalla 3 imágenes donde vemos una cartera llena de efectivo, como unos jóvenes que no tienen ni siquiera 18 años, o a lo mejor alguno tiene más de 18 años, pero son jóvenes que podemos decir no están trabajando. ¿De qué manera ellos pueden hacer uso o conseguir este efectivo o estas cosas que las autoridades les han decomisado? Vemos en pantalla las imágenes por individual. Tenemos a estos jóvenes de estas instituciones como el Inframe y el INTI que se han realizado, lo mencionaba, aproximadamente 40 capturas, donde vemos, José, que estos jóvenes están haciendo señas de pandilleros y es algo grave. O sea, la población se indignó de verdad y lo veíamos en redes sociales al ver cuántos capturados. Son más de 84,000 hasta el momento bajo las estrategias del gobierno del presidente Nayib Bukele y no queremos regresar ahí. Claro, de hecho es triste porque antes el fenómeno de estos grupos delincuenciales estudiantiles no es algo nuevo. De hecho es algo que sucedía desde hace muchos años, quizás en paralelo con el tema de las pandillas. La situación acá era que el tema de las pandillas era como más mediático para la población en general y para la clase política,
y el tema de los delincuentes juveniles dentro de las instituciones o los mismos conflictos que habían entre instituciones anteriormente quedaban desapercibidos, pero esto no es nuevo, esto es algo que viene igual desde los 90. De hecho, incluso aquí se mencionaron 3 institutos, se mencionó el Inframen, el Instituto Nacional Técnico Industrial y el Instituto Nacional Albert Camus. El Albert Camus realmente es un apéndice del Inframen, porque antes donde estaba el Instituto Nacional Albert Camus y estaba al otro lado está el famoso Central de Señoritas, que está dividido los edificios por una famosa pasarela arriba de la Nacional, que es una pasarela curva. Quizás era más fácil hacerla antes así, pero no sé por qué era curva, pero unía los 2 edificios. Y todo ese complejo era el Tercer Inframen, así se conocía antes. De hecho, el Tercer Inframen era tan grande que tenía una cancha de fútbol reglamentaria que terminó siendo un parqueo dentro del Hospital Bloom. Se lo cedieron. Entonces el Tercer Inframen causaba tantos problemas que decidieron fragmentarlo, decidieron deshacerlo y se convierte en el Instituto Nacional Albert Camus y el Central de Señoritas. Porque de aquellos entonces, o sea, yo estoy seguro que muchas personas tal vez quizás ni sabían esto que estoy diciendo en este momento, pero así fue la historia de estos problemas estudiantiles que se dieron desde hace décadas. No es nuevo esto. Y por otro lado, el ahora Instituto Nacional Técnico Industrial, antes solo era el Instituto Técnico Industrial. Y en un esfuerzo por acabar con estos conflictos, se nacionaliza el Instituto Técnico Industrial y se convierte en el Instituto Nacional Técnico Industrial, en el afán de que se decía que como ahora era nacional, ya no se iban a pelear con los del Inframen, porque ahora los 2 eran nacionales, eso nunca sucedió. Entonces, lastimosamente, esta cultura de conflictos de los institutos nacionales y técnicos, porque de ahí nació esa rivalidad, yo creo que al final del día simple y sencillamente se convirtió en una rivalidad porque en la naturaleza de la que veníamos, del conflicto armado del que veníamos, le dio a la sociedad esta cultura de conflicto. Necesitaba haber un conflicto porque de eso veníamos, ya estábamos acostumbrados, teníamos 20 años de tener conflictos. Entonces, se vuelve este otro conflicto adicional y estos centros se empiezan a convertir en un lugar de reclutamiento para las pandillas. Aquí es donde empezabas a ver perfiles de jóvenes que eran altamente conflictivos y que tenían habilidades para enfrentarse a otros tipos y que podían subir a grado de pandilleros. Entonces se convirtieron como en laboratorios donde los mismos pandilleros metían estudiantes, ellos perfilaban a la población estudiantil y luego los enfilaban a la pandilla. Era un proceso complejo el que se tenía y te puedo hablar de esto porque yo fui parte de ese ambiente en el que como joven tú tenías que tener cuidado de que no te fueran a herir o a cometer cualquier crimen alguien de otro instituto contrario, de que no te fueran a reclutar las mismas pandillas, o de que las mismas pandillas te fueran a matar, o que la policía pensara que tú eras de los que estaban metidos en los conflictos, ya sea de las pandillas o de los institutos. Entonces al final del día era una cuestión en la que sobrevivías por gracia de Dios, quizás, no lo sé, pero este problema que yo vi a muchas personas en redes sociales, no, pero solo son jóvenes, etcétera. Lastimosamente, ni conocen la historia del país y no conocen el impacto tan fuerte que esto puede tener, no solamente en los jóvenes ahora capturados, sino en todas las instituciones a nivel nacional. Porque eso fue algo que a partir de 2 institutos en el pasado se replicó en los demás institutos. Y eso pasó a San Miguel, eso pasó a Santa Ana, luego pasó al interior del país y pasó en todos los demás institutos a nivel nacional. Había un instituto, y probablemente yo sé que hay gente de la diáspora que estuvo aquí, que vivió eso y se va a acordar muy bien. Había un instituto que se llamaba, o se llama, creo que todavía existe, José Damián Villacorta. Los de la mañana eran unos y los de la tarde eran de la pandilla contraria. Entonces era como, había un cambio de clase y era complicado. Entonces no estamos ante un problema nuevo y las autoridades lo saben. Por eso fueron tan eficaces en erradicar el problema antes de que se expandiera tanto, porque ya sabían que se había expandido en el pasado y no podían dejar que, aunque sea a nivel estudiantil, eso proliferara. ¿Por qué? Porque luego iba a evolucionar y íbamos a caer al mismo problema. Entonces te das cuenta que El Salvador tiene un problema de raíz muy grande en el que el régimen de excepción todavía juega un papel fundamental para poder tener el control de los territorios y no dejar que esta gente que quiera reagruparse o quiera tomar el lugar de las pandillas anteriores pueda realmente tomar el lugar y adueñarse nuevamente del territorio nacional. Yo escuché a una pseudoanalista decir que
en El Salvador íbamos a estar seguros hasta que ya no viéramos policías por todas partes. Lo siento, pero ni siquiera Suecia, Finlandia, Noruega, países considerados de primer mundo, ellos tienen policías. Y no porque no hayan delincuentes que tienen problemas de delincuencia, que no los conozcamos aquí en El Salvador es distinto, pero tienen problemas de delincuencia. El hecho de que al final del día tú creas que seguridad es que no tengas policías, estás completamente equivocado, desconoces la naturaleza humana de las sociedades. Entonces hay mucho trabajo que hacer todavía en El Salvador, pero ya vamos encaminados a tener un país muchísimo más seguro, que en este momento ya lo tenemos mucho más seguro del que tuvimos alguna vez. Así que felicidades a las autoridades por el excelente trabajo que han hecho. Yo creo que los salvadoreños también van a estar muy de acuerdo con esto y vamos a continuar defendiendo esto para mantener la seguridad que hasta hoy ahora disfrutamos los salvadoreños. Y es interesante conocer tu análisis, José, porque yo sé que también tú observabas a lo mejor en redes sociales acerca de lo que tú decías. Este no es un problema nuevo, esto es de años atrás, y veía un reportaje de un noticiero en el cual hablaban acerca de estas instituciones, pero no sé por qué lo llamaban riña. Entonces se maquillaba tanto y no había la realidad de verdad de decir, esto está pasando, claro. Estas instituciones están actuando de esta manera y al final es un reclutamiento y nuestra juventud no tenía opción, claro, más que poderse agrupar a estas pandillas porque no había una opción, claro. o seguías las indicaciones o había consecuencias muy grandes. Por supuesto. Entonces, vamos a ir viendo más adelante también un poco este tema, porque es un tema que trae mucha información. Claro. Los salvadoreños sé que están en contexto también, pero es importante, como lo mencionaba, tener tu versión, José, acerca de todo esto que estamos abordando. Y siempre llevando la dilación, vamos a continuación a ver un video también referente al mismo tema de una madre de familia de 2 estudiantes capturados por las autoridades policiales, quien asegura que si esta medida resguarda a sus hijos, ella la apoya. Veamos el video y vamos a analizar un poco posteriormente. Está bien, porque realmente si eso lo hubieran comenzado a hacer desde hace bastante tiempo, pues siento yo de que nada de eso estuviera pasando. Y por resguardar a uno, pues resguardan a los demás también. Entonces está bien que lo cuiden de esa manera. ¿Usted se siente más tranquilo que, o sea, sus hijos, o sea, estén acá en este lugar? Porque pues sí se ve que están trabajando. Sí, prácticamente sí. Me siento un poquito más segura. Bueno, esa era la declaración de esa madre, José, de 2 jóvenes capturados de estas instituciones, que manifestaba sentirse segura que sus hijos estén detenidos porque no quiere que cometan algún delito. Claro. Y pues es una realidad que muchos padres, y no generalizamos, pero ya que tenemos la oportunidad de llegar a muchos salvadoreños, hacer énfasis en este punto, de como padres saber lo que en verdad nuestros hijos están haciendo. Sé que a lo mejor es un poco difícil poder saber o poder, claro, seguir la pista de qué están haciendo, pero como padres tenemos una responsabilidad. Entonces, para no llegar a este punto donde a lo mejor las autoridades tienen que poner su orden o efectuar las medidas necesarias, hay que actuar también desde casa. Claro, fíjate que es complejo porque la palabra adolescencia viene de adolecer, de que padeces algún tipo de dolor. Por eso viene la parte de adolescencia, porque de hecho es una etapa muy complicada para todos. Bueno, ya estamos un poquito mayores, ya pasamos por esa parte y sabemos que es complicada. Tú llegas a tus 16, 17, 18 años y ya dejas de ser el individuo que te llevan tu cena, que te cuidan, etcétera, que pagan tus cuentas, y de repente ya tus padres, bueno, mira, ¿y qué vas a hacer, verdad? O sea, ¿vas a seguir estudiando? ¿Vas a buscar trabajo? ¿Qué va a pasar? Entonces se vuelve una etapa complicada en la que obviamente el papel de los padres es fundamental, pero tenemos que entender que El Salvador ha sido una sociedad muy golpeada por diferentes temas. El tema del tejido social ha sido terrible, y cuando toco este tipo de temas, a veces con amistades, yo les digo, mira, el problema es que, por ejemplo, nosotros no podemos juzgar a nuestros padres porque desconocemos la realidad en la que ellos, por ejemplo, nos tuvieron o nos criaron.
No podés saber la realidad de ellos. De hecho, muchos de nuestros padres al final del día no nos terminan contando muchísimas de las cosas que ellos pasaron para poder criarnos. Y eso es con nosotros. Ahora no digamos a título personal, ellos como padres, o sea, son seres humanos, en algún momento también fueron hijos, también fueron adolescentes, y el proceso que ellos tuvieron que pasar. Entonces, tenés generaciones diferentes en las que no puedes comparar, por ejemplo, lo que nosotros ahora sabemos o la forma en la que nos hemos formado a la forma en la que lo hicieron nuestros padres. Entonces, yo, por ejemplo, en el video veo a una madre vulnerable, obviamente, ves a una persona que le duele por lo que está pasando, obviamente, es claro, pero que tiene una noción en la que dice, bueno, o sea, si esto ha sucedido es por algo y tenemos que afrontar lo que está sucediendo, a diferencia de la mayoría de padres que caen en un proceso de negación, en las que no, mi hijo no es esto, etcétera, y es bien sabido que cada padre va a defender a sus hijos, está bien. Pero cuando los padres están muy conscientes de lo que ha sucedido, de las dificultades que ellos han tenido, de las consecuencias en las que han tenido a sus propios hijos, caen en esta realidad en la que saben que es difícil, pero hay que afrontarla. Y yo creo que todos los salvadoreños tenemos que hacer eso, tenemos que afrontar esa realidad muy lejos de las ideas que nos querramos hacer de la justicia o la injusticia, pero de alguna forma los padres tienden a saber o tener una pequeña noción de qué están metidos los hijos, y a veces el trabajo no te permite tampoco estar encima y poder criarlos como tú quisieras, porque estás en esa disyuntiva de o llevo alimento a mi casa o los termino de criar como yo quisiera. Hay gente que logra hacer un sobreesfuerzo y ahí es donde puedes hablar realmente de milagros, de una madre que logra hacer el trabajo, logra llevar el alimento a sus hijos y logra criar a sus hijos. Son milagros realmente que suceden y hay muchas familias que lo logran hacer. Pero lastimosamente tenemos que reconocer que no todos tenemos esa misma capacidad de poder lidiar con esos problemas de la misma forma, y es un problema estructural que se está tratando de solucionar en este momento. Si quitamos en este momento a estos jóvenes que se han desviado, vamos a poder salvar a todos los demás. Pero si queremos dejarlos a ellos y dejamos que se pudra toda la manzana por completo, vamos a perder toda una nueva generación de salvadoreños que lo que queremos es que sean productivos. Este año se ha anunciado que ahora todos los jóvenes del sector público van a tener becas para la universidad. O sea, ahora te lo valgo cuando vos no ibas a tener la oportunidad porque no ibas a tener el dinero, porque no te iba a alcanzar el cupo en la Universidad Nacional, porque no ibas a tener el dinero para estudiar una carrera universitaria, pero ahora sí lo vas a tener. Ahora te están dando una laptop, ahora te están dando la oportunidad, ahora te están dando el estudio completamente gratis. La universidad, la carrera profesional te la van a poder dar completamente gratis si cumplís tus notas académicas. Entonces, ahora de verdad que no vas a tener pretexto de decir, no, es que me voy a ser delincuente. No vas a tener la posibilidad. Te lo creo si antes dijeras, no, es que ya después ya no había nada y lo único que me queda es delinquir. Pero ahora, en un mundo en el que puedes formarte, incluso desde tu celular, puedes aprender inglés, puedes aprender informática, desde que te dan la computadora para que te formes, realmente creo que es un proceso que tenemos que pasar los salvadoreños, de cambiar la mentalidad, de cambiar la visión como padres, como hijos y como salvadoreños todos, de que estamos ahora en un mundo en el que sí tenemos la oportunidad de cambiar y que elegir el camino de las pandillas, pues lo único que te va a llevar es a la cárcel. Yo espero que esto sirva de ejemplo para los demás y que vean que realmente el gobierno no está jugando, que hoy de verdad, que sirvan no solo ejemplo para los jóvenes, sino que para los padres de familia, para que estén aún más pendientes, que hagan ese sobreesfuerzo, porque de verdad vale la pena hacerlo. Entonces, yo espero que estos ejemplos al final del día no solamente sirvan para el noticiero, no solamente sirvan para el análisis, sino que sirvan para que hagan conciencia dentro de la población y cambiemos esa mentalidad como salvadoreños todos. Y como lo menciona José, es importante también recalcar todas estas medidas que el gobierno, el presidente Nayib Bukele, está ejecutando no solo para la juventud, sino también para la niñez, claro, en la cual está facilitándoles herramientas que antes, lo sabemos nosotros, era difícil, casi nulo que nosotros pudiéramos tener esa oportunidad. Sí. Se han entregado miles de becas y van a continuar haciéndolo. Opciones hay para poder escoger el camino adecuado, claro, el camino del bien y el que nuestros padres con amor nos inculcan. Siempre dándole hilación a este tema, José, sabemos que actualmente tenemos un cerco implementado, un cerco de seguridad en San Bartolo, y Lopango. El presidente Nayib Bukele, a través de sus redes sociales, nos informaba también acerca de la implementación debido a que habían denuncias de parte de la población, porque si antes existía un miedo, hoy ya no hay miedo. Hoy la población
ve algún mal llamado poste, vea, como le decían a las pandillas, a los que veían quién venía y quién no y daban el aviso. Ahora se está accionando para que los salvadoreños continúen con esta seguridad. Estos cercos llevan tiempo implementándose, pero sabemos que todavía hay algunos escondidos. La policía, recuerdo que veía hace como unas 2 semanas acerca de un campamento clandestino, y lo mencionaba anteriormente también, que donde había encontrado pandilleros en una situación que solamente ellos se atreverían a pasar por eso. Así que los rescataron porque sí, están en situación de peligro. Claro, entonces es importante darle el valor necesario a todas estas medidas que el gobierno está implementando a través de la seguridad que tiene para los salvadoreños. Y vamos a ver a continuación un video del cual vamos a analizar de todas las declaraciones, de muchas declaraciones de los habitantes de San Bartolo, que expresan este sentimiento de tener en su lugar de vivienda este cerco de seguridad, siempre salvaguardando la vida de cada uno de ellos. Vamos a ver a continuación. 5 diarios, entonces, y era de todos los días que había que, pues se va a pagar, va. Maribel Guzmán tenía que pagar $150 al mes a los pandilleros, solo por tener una tienda. Eso era para que no le hicieran daño a ella y a su familia. Unos 75. Su negocio no prosperaba debido a que la extorsión ahogaba sus finanzas. Nosotros hemos vivido de negocios y siempre hemos estado con renta, va. Entonces, y hoy, gracias a Dios, pues trabaja uno seguro, pues, y gracias al presidente, va, que nos echa la mano para trabajar. Acuérdense, uno trabaja por los hijos, pues. El cerco de seguridad instalado en San Bartolo garantiza la eliminación del remanente de pandillas y nuevos intentos de reagrupamiento. Toda persona sospechosa es intervenida por las autoridades. La verdad es de que sí, la gente se siente más confiable para andar caminando, para andar comprando. Y bueno, gracias a Dios, pues todo está bien, gracias al Señor. Toda la niñez pues va creciendo con más confianza, cero delincuencia, y uno pues sale a la hora que sea también a comprar, a hacer sus cosas, sin ningún miedo de que hasta le pueden quitar el teléfono a uno cuando uno va por las calles. Los jóvenes en el pasado eran un blanco de la delincuencia, ahora caminan sin problema porque su circulación no es limitada por el accionar de las pandillas. Ellos ya salen confiados, va. Sí. Empezando que confían en Dios primero y luego en la seguridad que hay, va, que se le agradece al señor presidente, va, por todo lo que ha hecho y está haciendo. Va. Me siento seguro porque la gente camina de cualquier parte también, porque no solo uno también, porque a veces van naciendo los niños, los nietos también, pero uno está más seguro también en esto. En esta fase 5 del Plan Control Territorial, la extracción de pandilleros se ejecuta utilizando herramientas claves como vehículos todoterreno y drones con alta tecnología. Kevin Castillo, Noticiero El Salvador. Bueno, estas son declaraciones de los habitantes de San Bartolo en Ilopango. Ahora pueden caminar con tranquilidad, a abrir sus negocios sin pagar la renta. Y es que ahora, José, la seguridad no es una promesa, sino una realidad en El Salvador. Claro, yo creo que, y me agrada ver ese tipo de declaraciones porque contrastan realmente con el discurso que tratan de manejar en redes sociales mucha gente de oposición. De hecho, alguien, creo que es un académico de un medio escrito que nadie lo conoce más que él, y la misma gente de oposición me ponía en un tweet, en un post, en X, y me decía que lo del cerco, ya nadie creía en esas cosas, que era simplemente más marketing y etcétera del gobierno. Y casualmente ese mismo día que él me ponía esto, conversaba con un taxista que me había comentado que en la zona de Mexicanos, entre Mexicanos y Cuscatancingo, tiempo atrás, unos pandilleros lo habían dejado en coma durante 3 días. La verdad es que íbamos conversando respecto a otros temas y de repente pues en la plática apareció eso. Y él me decía que él no entendía cómo es que había gente que todavía decía que estaba en contra de lo que había estado sucediendo en el país. Y era una persona que yo estoy seguro que nunca ni me ha visto en entrevistas ni nada, ni se puso a conversar conmigo porque hablábamos de esos temas, porque la conversación de verdad que no empezó por ahí y terminó en eso. Pero cuando tú escuchas estas declaraciones, te das cuenta que la realidad
es esa. La gente ahora agradece que realmente tiene esa seguridad, como tú lo dices, ya no es una promesa, la gente lo vive, está ahí. Y a mí de verdad me gustaría invitar a todas las personas que todavía que no quieran creer, o nacionales o internacionales, que visiten el mejor caso que hay en el país, que es La Campanera. En La Campanera en este momento se mantiene un proyecto que está fijo ahí, que se están manejando muchísimos temas todavía para la reconstrucción del tejido social. Hay muchos problemas que arreglar porque fue una comunidad que prácticamente que vivió fuera del país, no estaba en territorio salvadoreño, era control completo de las pandillas. Y hay muchísimo trabajo que hacer ahí, y hay muchísimo trabajo que hacer en diferentes comunidades. Por eso la gente de San Bartolo pedía el cerco de seguridad, porque al final del día saben que todavía hay esa cultura pandilleril, hay muchas familias que vivieron y crecieron con eso, que se formaron con eso, que probablemente la abuela, la tía, los hijos crecieron y únicamente conocieron esa cultura y no saben vivir de otra forma. Entonces hay temas muy profundos todavía en la sociedad salvadoreña que quizás no los logramos dimensionar, que no lo lograrías dimensionar ni en un reportaje, ni en un video, ni en una sola declaración. Tendrías que llegar al lugar y darte cuenta realmente de los problemas tan profundos que todavía hay que solucionar en este país. Yo creo que lastimosamente, como te repito, no se puede dimensionar. Por más que quieras hacer un documental completo de 20 o 40 capítulos que querrás hacer, no lo vas a lograr dimensionar hasta no estar ahí. Entonces, tú escuchas, por un lado, a una madre de familia que dice, bueno, si mis hijos cometieron algún tipo de delito, algún crimen, pero los tiene la policía y están seguros de que no van a sufrir tal vez una muerte, no van a sufrir tal vez estas iniciaciones que hacían las pandillas y todo este sufrimiento que conlleva involucrarse en esto, y que por otro lado tenés gente que está contenta por la presencia de policías, de militares, que ahora cumplen los protocolos internacionales de seguridad, no como antes, que de hecho pues no se cumplía, incluso se daban muchísimos casos donde habían policías y militares que abusaban de la autoridad que tenían, porque al final del día ni siquiera los propios jefes tenían autoridad sobre la autoridad que te brindaba seguridad. Y eso fue un discurso también que quiso imponer la oposición y que no les funcionó. La gente ahora respeta a la autoridad, la gente ahora ayuda a la autoridad y hay un gran respeto por los agentes de seguridad en el país. Entonces, cuando tenés toda esta noción y te puedes dar cuenta, no por lo que yo diga, no por lo que nosotros presentemos, sino en la realidad, en la calle, en el día a día, y lo que se ve reflejado después en las encuestas o se ve reflejado directamente en las elecciones, en las votaciones, ahí te das cuenta la ponderancia que tiene la población salvadoreña respecto a lo que se ha logrado en el tema de seguridad. Hay un dato que siempre me gusta darlo, han sido 2.7 millones de salvadoreños los que votaron por el presidente Nayib Bukele en la última elección. 2.7 millones, estás hablando prácticamente 3 millones de salvadoreños que votaron a favor de mantener la seguridad, que votaron a favor de mantener los planes de gobierno que se quieren hacer, y creo que es el punto que tiene la población en común en este momento, al menos la mayoría, de continuar el camino que los salvadoreños han elegido respecto al tema de seguridad. Hablemos un poco acerca sobre los partidos de oposición en nuestro país, que es una realidad también. Me llamaba la atención acerca de algo que veía en redes sociales sobre la diputada Claudia Ortiz del partido Vamos, donde recibió a familiares integrantes de Móvil que iban rumbo hacia la asamblea, protestando por el tema del régimen de excepción, porque quieren que ya no existe el régimen de excepción, que es una medida de la que los salvadoreños han expresado, se sienten seguros. Claro, fíjate que para contextualizar eso, creo que Canadá había sacado una alerta para El Salvador de que no se garantizaban los derechos, etcétera. Y casualmente el día que estaban sacando eso, yo estaba en una entrevista con un periodista canadiense en el centro histórico. Y estábamos en la calle, pues, porque llegamos a un café, pero estábamos en las mesas de afuera. Y él se sentía completamente seguro y le mandé el reportaje. Mira, en Canadá, en tu país, están diciendo que El Salvador es seguro. Y me puso una expresión en francés, porque es de la parte de Quebec, de Canadá. Y me dijo que era ridículo, porque él estaba acá, ¿verdad? Entonces no veía él ningún peligro. Por el contrario, me dijo que a él le tocó celebrar Navidad en la clandestinidad en Canadá, por el tema de la pandemia, y fue un tema muy fuerte para los canadienses. Y me dicen, no, ahora Canadá prácticamente, en palabras de él, es un régimen.
me lo dijo él, pues, pero cada quien ponderará eso al respecto. Entonces, cuando vemos esta clase de discursos, al final del día, la población lo puede vivir, puede ir a la calle y puede decir, bueno, o sea, sí vivimos en libertad o no vivimos en libertad, pero el hecho de querer plantear que el régimen de excepción te quita libertades o te quita garantías, la gente en las iglesias se puede reunir. O sea, la gente tiene esa libertad de poder reunirse. Quienes no tienen libertad de reunirse son los criminales, como lo vimos con los estudiantes. Ellos no tienen libertad de poder reunirse, pero o sea, no hemos visto un caso donde la policía ha llegado, por ejemplo, a una boda. Mire, el régimen de excepción está aquí, usted no se puede reunir pues para casarse. Eso no lo hemos visto. O sea, es ridículo incluso el tipo de argumento que hacen. Pero sí hay que entender que los partidos de oposición van a hacer lo imposible por sacar la raja política que puedan. Y hemos visto incluso en ciertas concentraciones de esta gente que tiene familiares capturados por el régimen de excepción, que están en algún proceso en este momento judicial, que incluso ellos han expresado el repudio a la misma clase política, que han intentado sacar alguna clase de raja política. Hemos visto, por ejemplo, a este señor Ronald Umaña, que en las mismas, y lo digo con propiedad, en las mismas manifestaciones, le mire, ¿usted qué hace aquí? Pues mejor sálgase, váyase por otro lado, y les toca irse a un lado. Entonces la gente también está cansada de eso, la misma gente de oposición, porque están altamente divididos, están altamente fraccionados. Y sabemos que los partidos de oposición que todavía tienen alguna clase de presencia en la Asamblea Legislativa, lo único que quieren es tratar de mantener ese privilegio que tienen de estar en la Asamblea Legislativa. Y saben que los votos van a estar con esta población que está descontenta porque les han metido presos a los mismos familiares o los mismos pandilleros que están ahí. Entonces van a intentar ver de qué forma obtienen alguna clase de rédito político ahí. Es una pena, pues, porque la verdad es que deberían estar buscando el rédito político con la gente de bien, con la gente que realmente está pagando sus impuestos, con la gente que está queriendo un mejor El Salvador, con la gente que está disfrutando esta seguridad. Pero si la estrategia de ellos es empecinada en seguir tratando de buscar el voto con la gente que está descontenta con esto, que muchos de ellos ni siquiera van a ir a votar, y mucho menos van a ir a votar por ellos. Entonces, porque ellos tienen sus propios problemas, están enfrentando problemas muy complicados. Muchos de ellos probablemente se acostumbraron a vivir de la misma extorsión que su familiar cobraba y tenían la vida mucho más fácil. Ahora les toca hacer otro tipo de actividad que no es tan glamurosa y que no obtienen los mismos ingresos económicos como antes y ya no viven la vida que tenían antes. Entonces van y reclaman por esto. Pero es lamentable que la clase de oposición que tenemos. No lo digo ni siquiera porque no me agrade la oposición, sino porque en un país sano deberíamos tener una oposición propositiva. Una oposición que esté con la población, pero que te diga formas de mejorar lo que ya se está haciendo bien. Y no solo atacar. Y no solamente atacar, pero ahora tenés una oposición que simple y sencillamente ataca lo que se está haciendo bien. Discúlpame, pues, pero debería de haber un criterio en el que digas, está bien lo que están haciendo, pero podríamos hacerlo mejor de esta forma. Aportando de una forma muchísimo más creativa. O sea, si me vas a decir, mira, tenemos un montón de gente presa, eso no debería de ser así, pero te propongo esto para que podamos sacar aún más fondos de algún otro lado y podamos aumentar la capacidad y podamos aumentar la seguridad que ya tenemos. Pero no, por el contrario, el discurso es, saquen en libertad a todos los criminales. Eso es imposible. Eso es imposible, exacto. Bueno, excelente. Vamos a realizar nuestra primera pausa comercial. Antes vamos a saludar a nuestra querida amada audiencia. Saludos desde Valencia, California. José Sosa, saludos cordiales. Excelente invitado, José. Ahí se está saludando nuestra querida diáspora también y los salvadoreños acá en nuestro país. Gracias por sus comentarios. Créanme que les vamos a tratar de dar lectura a todos para poder también tener presente que siempre nos están acompañando. Vamos a regresar después de nuestra breve pausa y vamos a seguir abordando temas de actualidad nacional. Un tema muy importante también, este día se declaró condena contra la exalcaldesa de Soyapango. Traemos este tema a continuación, así que no nos cambien. Enseguida regresamos con más de Hablemos Claro. Si usted tiene una casa y la quiere vender o alquilar, en Inmobiliaria Salgado le ayudamos a buscar un buen cliente.
que le pague su alquiler al día. También contamos con una buena cartera de compradores en el exterior para la venta de su propiedad. Si tiene locales, bodegas, somos su solución en conseguirle buenos contratos de alquiler y venta. En la inmobiliaria le ayudamos a vender su lote urbano, que tenga los servicios de electricidad, aguas negras y agua potable. Y en la zona rural tenemos una cartera más amplia de lotes. Los vendemos al contado y al crédito. Si tiene un terreno de 30, 40, 50, 200 manzanas de tierra y lo quiere vender o alquilar, llámenos a Inmobiliaria Salgado y nosotros le podemos ayudar. Las oficinas de la Inmobiliaria Salgado las tenemos en la 6ª calle Poniente, frente a Materiales Eléctricos Portillos, en las instalaciones de TVO Canal 23. Continuamos con su entrevista. Claro, esta noche nos acompaña un invitado muy especial, José Valdés, analista político. Estamos abordando temas de actualidad nacional y a continuación, José, vamos a hablar acerca de los 10 años de cárcel para la ex alcaldesa de Soyapango por corrupción, Nercy Montano. Había declaraciones, publicaciones en redes sociales y es una realidad que estamos viendo donde la corrupción se está combatiendo, venga de donde venga. Vemos en pantalla una publicación que realizaba la Fiscalía General de la República precisamente esta tarde, donde anunciaban la condena contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano. La Fiscalía demostró durante el juicio que la exalcaldesa decidía de forma arbitraria en qué se utilizarían los fondos municipales, priorizando eventos artísticos o fiestas patronales sobre el pago de las prestaciones de ley a los trabajadores municipales. El monto total malversado asciende a $282,621.52 y las investigaciones contra la exalcaldesa de Soyapango iniciaron luego de las denuncias interpuestas por los mismos empleados de la comuna, quienes señalaron el impago de prestaciones laborales y de salarios durante el año 2022. Y acá vemos a continuación, en la publicación también se señala a involucrados particulares y ex empleados de la municipalidad, donde también esta tarde las investigaciones por parte de estas autoridades determinaron que Roque Baires asistía a las reuniones del consejo y emitía opiniones jurídicas y asesorías a cambio que la exalcaldesa lo nombrara jefe de transporte. Consta el proceso que Nercy Montano adjudicó ilegalmente un proyecto al señor Ricardo Baires, quien también fue condenado esta tarde. Esta es la información que tenemos de momento, José, donde tenemos en pantalla también las imágenes actualizadas de la exalcaldesa de Soyapango, donde hay que mencionar, exalcaldesa del Partido Nuevas Ideas, y es importante recalcarlo, porque el presidente ha sido muy enfático en este tema, donde ha mencionado vamos a combatir la corrupción, venga de donde venga, y este es un claro ejemplo que estamos viendo. Claro, sí, de hecho creo que hay que recalcar algo sobre esto último que mencionabas, y es que han habido medios de oposición que han publicado, han hecho una lista de perseguidos políticos, gente que está siendo procesada por delitos que han cometido. Pero irónicamente a la exalcaldesa de Soyapango no la sacan en ese listado. Al director, bueno, era, si mal no recuerdo, el título estaba en el área de proyectos estratégicos del gobierno. El secretario de proyectos estratégicos, el director de Bandesal, los dos exdiputados de Nuevas Ideas. A ellos no los sacan como perseguidos políticos, pero hay gente que también se les ha procesado por delitos. Entonces, para ellos es como, es que los de nosotros sí, ellos sí son perseguidos políticos, sí, tal vez cometieron delitos, pero son perseguidos políticos, pero los de ustedes no, los de ustedes son delincuentes. Entonces, al final del día, hay que tomar en cuenta estos pequeños detalles donde tú ves cómo los medios de oposición tratan de manipular la información y te dicen, no, es que ellos sí, pobrecitos, vea, hasta sacan ahí las imágenes de que liberen los pobres, vea, y hasta a nivel internacional lo sacan, la DW, El País, CNN, que miren, los capturaron, pobrecitos, ¿verdad?
Pero estos, que son del gobierno, que sí los ha capturado, no los muestran, porque no les conviene a su propia narrativa. Entonces hay que tomar en cuenta estos pequeños detalles que son sumamente importantes, porque al final del día, y yo lo he dicho en otras entrevistas, el presidente no le debe explicaciones a la oposición, pero si gente en la comunidad internacional quiere venir a pedir explicaciones, ¿por qué pasa? Y eso es parte de la diplomacia. Es como, mira, quiero entender mejor qué es lo que le está pasando en tu país. Estoy viendo que está sucediendo esto, explícame. Tiende a pasar, y creo que muchos lo hemos escuchado, cuando, por ejemplo, mandan a llamar a consultas a los embajadores. Por ejemplo, se dio con el caso del conflicto de México con Ecuador, que las fuerzas policiales de Ecuador se metieron a la embajada de México. O sea, invadieron prácticamente el territorio mexicano, porque las embajadas forman parte del territorio del país al que representan. Y obviamente había que llamar a consultas al embajador de Ecuador en México. Mira qué está pasando allá, o sea, explícame. Entonces, cuando algún otro país, alguna otra entidad quiere consultarlo sobre lo que está pasando en El Salvador, sobre lo que dicen los medios de comunicación, fácilmente acá, mire, es que a él se le ha procesado por este y este delito. O sea, eso es algo que no hay que explicárselo a la oposición, porque ¿para qué? Solo para que le llenen el deseo de que quieren saber por qué se los capturó. Pero ellos van a continuar con el discurso. O sea, es inútil explicarles a ellos porque ellos van a continuar con el discurso. Pero cuando las entidades internacionales consultan, no, mira, si es que él tiene estos delitos, se le imputa esto, esto y esto. Y yo venía poniendo este ejemplo desde hace rato que empezó esto, con el famoso caso que los medios de comunicación internacionales lo publicaron como el primer tuitero, todavía era Twitter en aquel momento, el primer tuitero capturado bajo el régimen de Nayib Bukele. Y se dio el caso que al final se descubrió que esta persona era financiado por el gerente de una entidad financiera y eran toda una red de personas que estaban dedicándose a atacar a personas específicas en redes sociales, incluidos los funcionarios de gobierno, a cambio de dinero en efectivo. Cuando sale todo esto a la luz, toda la gente de oposición que estaba defendiendo al famoso tuitero y los medios internacionales que estaban defendiendo al famoso tuitero se callaron y cambiaron de tema. Ya nadie dijo nada al respecto. Entonces, va a suceder lo mismo. En este momento ellos están con toda la algarabía de todo lo que está sucediendo y están atacando y están señalando, y cuando las pruebas salgan, pues entonces los que van a quedar en ridículo son ellos. Pero el presidente y a todas las autoridades en general no les conviene estarle explicando a la oposición, porque ¿para qué? Hay que dedicarse a lo que realmente tenés que hacer, a las cosas importantes, al tema de economía, educación, salud, etcétera. No estarle explicando todos los días qué es lo que estás haciendo a la oposición. Cuando entidades internacionales quieren saber más acerca de lo que está pasando en El Salvador, a ellos sí se les explica, mire, está sucediendo esto. Ah, ok, ya, tenés razón. Entonces no nos metemos, no hay ningún problema. Entonces, al final del día, estas entidades internacionales y estos organismos ven y se dan cuenta que realmente lo que está sucediendo o lo que están haciendo estos medios son ataques totalmente sesgados. Y ahí es donde la credibilidad de ellos, que ya está totalmente agotada ante la población salvadoreña, queda más agotada ante las entidades internacionales y dejan de creerles. Y crece la credibilidad del gobierno y crece la credibilidad de lo que se está haciendo en El Salvador, porque tiene una base real ante estos organismos internacionales. Entonces, al final del día es este juego estratégico que siempre se ha jugado muy bien para poder hacer las cosas de la forma más correcta. Ahora, si ellos quieren seguir vendiéndole eso a la población, tarde o temprano empiezan a salir las pruebas, va a suceder lo mismo que sucedió con el caso que ya te mencionaba del famoso tuitero y luego otra vez se van a callar y van a pasar a otro tema. Y así sucesivamente. La oposición simple y sencillamente no logra mantener un tema más de una semana. Se acaba el tema, luego la otra semana saltan a otro, luego saltan a otro. Y ahora creo que ya ni se acuerdan, por ejemplo, de Eugenio Chicas. Ya no se acuerdan, ya no hay rótulos, ya no hay nadie reclamando por la libertad de él. ¿Por qué? Porque al final a ellos ni siquiera les interesa. La gente de Cristo Sal creo que se va a dar cuenta que la misma población, a la misma gente de oposición, de repente ya no se acuerda de los mismos casos que están sucediendo dentro de Cristo Sal. ¿Por qué? Porque realmente no es que les importe, sino que simplemente es un tema para atacar al gobierno. No tienen ninguna lucha, de verdad que de fondo la oposición no lucha por nada. Lucha única y exclusivamente por estar en contra del gobierno. Pero luchas reales no tienen. Y bueno, y con esta información, José, que ha demostrado que cero impunidad en el nuevo El Salvador, claro, que ahora tienen todos los salvadoreños, porque no se va a tolerar ninguna corrupción, venga de donde venga. Por supuesto. Y vamos a hablar también acerca de
el abogado Enrique Anaya, un caso muy sonado también en redes sociales. El día martes se instaló la audiencia inicial contra Salvador Enrique Anaya, acusado de lavado de dinero y activos. De acuerdo con la Fiscalía, estos delitos se cometieron entre el año 2015 y 2014. Vamos a ver imágenes a continuación acerca del desarrollo también de este juicio. Fue el día martes, donde se declaró detención provisional para el abogado durante 6 meses para previa investigación y poder llevar este caso de la manera más correcta, con las instancias también adecuadas en esta acusación grave de estos delitos que actualmente se le acusan, y pues también se va a demostrar de su inocencia o culpabilidad, pero esto lo va a decretar las autoridades competentes que están a cargo de este caso. Pero me llama mucho la atención, José, que en redes sociales también se le llama como un capturado político. Entonces es importante conocer también el análisis que tienes tú sobre este caso. Sí, fíjate que es curioso que aquí hay algunos gremios de abogados y nadie se ha pronunciado al respecto, al menos aquí a nivel nacional, sobre la captura o sobre el famoso Estado de Derecho, que la misma oposición ha dicho que ya no existe en el país, etcétera, sino que las actividades de hecho se han llevado con completa normalidad. De hecho, hoy la Universidad Nacional tenía un congreso de leyes, y cualquiera esperaría que, pues, si fuese un caso a nivel nacional, la Universidad Nacional se pronunciara al respecto. Pero es curioso cómo en la oposición siempre reclaman por el Estado de Derecho, pero nunca dejan que funcionen. Casualmente ellos ya tienen el veredicto, o sea, todos los capturados ya son inocentes. Deja que pase el proceso. Si tanto defendés el Estado de Derecho, si tanto defendés la Constitución, si tanto querés defender las leyes, deja que se dé el proceso. Si se da el proceso y al final se comprueba que es inocente, pues entonces va a salir con libertad. Tan simple como eso. O sea, de verdad que yo no le encuentro ninguna lógica adicional al mismo discurso del que parten ellos, del Estado de Derecho, de que se debe respetar el debido proceso, que les encanta decir esto. Entonces dejen que se dé el debido proceso y que funcione el Estado de Derecho. Ellos mismos lo comprueban cuando van a la Sala de lo Constitucional y presentan recursos, etcétera, porque creen en el Estado de Derecho. Entonces, al final del día, es una pena por este señor, porque otra vez, la oposición simple y sencillamente lo va a agarrar como un tema para atacar al gobierno, y en un par de días se va a acabar la semana y después ya nadie se va a acordar. Entonces, se va a dar el proceso, van a salir las pruebas, se va a dar lo que se tenga que dar, y yo estoy seguro que al menos la Fiscalía no va a presentar una acusación sin previamente haber tenido las pruebas adicionales. Por ejemplo, el caso de la captura de esta otra señora, de Cristo Sal, se da en el marco de las investigaciones que se hacían con Eugenio Chicas. Entonces, o sea, ya había un antecedente por el cual se procede a la captura. No son capturas antojadizas, sino que ya hay un antecedente por el cual se procede a realizarlas. Ahora bien, están en el debido proceso y ellos van a tener todo el derecho de presentar sus pruebas de descargo, de decir que son inocentes y presentar las pruebas, porque al final del día, en un juzgado no es lo que sepamos, sino lo que podamos comprobar. Entonces, si ellos tienen la capacidad de comprobar su inocencia, pues van a salir en libertad. Pero lo que sí te marca esto es cómo en la oposición, cuando les conviene, hay que respetar el Estado de Derecho, y cuando no les conviene, ya tienen el veredicto, ya la gente es inocente, por arte de magia. Los medios internacionales han retomado esto, y lo han retomado al titular de crítico de Bukele, es capturado. O sea, como que porque las críticas que él hacía fue capturado. Entonces, pero no contextualizan que de hecho sí puede haber un posible cometimiento de delito y que por eso fue capturado. Entonces, ahí nos damos cuenta que únicamente a ellos les sirve como una pequeña herramienta, pero al final son desechables para la misma oposición. Ellos saben los delitos que han cometido, y creo que al final del día tratan de escudarse también en esto para poder decir, es que como a mí me capturaron porque yo lo criticaba, como se dio el caso también de otro sujeto, que él mismo aceptó que había cometido una estafa, y luego apareció que era un defensor de derechos humanos, porque había perdido el juicio y tenía que pagar alrededor de $50,000 a las personas afectadas. En palabras de él mismo, él aceptó que había cometido una estafa.
pero luego era un defensor de derechos humanos, que en el grupo en el que estaba, 2 de las personas que estaban con él al final huyeron del país. Entonces, cuando vos unís todos estos puntos y te das cuenta del trasfondo que hay, vos decís, o la población en general saca la conclusión, ¿es un perseguido político o realmente es un delincuente que se trata de esconder o de escudar bajo el título de perseguido político? En este caso estoy seguro que más allá de incluso del mismo juicio o de la misma condena que esta gente pueda llegar a tener, la misma oposición va a ser quien los va a terminar juzgando cuando deje de defenderlos. Porque cuando la oposición que se pasa defendiéndolos luego los deja de defender, es porque incluso la oposición se da cuenta que estaba defendiendo delincuentes. Y eso ya sucedió anteriormente, no es la primera vez que sucede y no va a ser la primera vez que va a suceder. Porque en ese afán de querer atacar al gobierno, cometen esta clase de equivocaciones, terminan defendiendo delincuentes y cuando se dan cuenta que estaban defendiendo delincuentes, retroceden, cierran la boca y pues tratan de lavarse las manos al respecto. O ya no publican, José. Ya no publican, se les va el internet. Hablemos, José, acerca de una publicación de por la portada del diario de hoy, que salió ese día, donde ellos ponían ahí en su título, El Salvador entre los países con riesgo muy alto de tortura, dice en pantalla, fuertes declaraciones también, y ahí ponían estas imágenes ellos, pero me llamaba la atención, José, lo que mencionan, El Salvador entre países con riesgo muy alto de tortura. ¿Qué podemos decir acerca de esto? ¿Es la realidad que ellos quieren vender internacionalmente, vender como un país, o que los salvadoreños están siendo torturados? Bueno, de verdad que la verdadera tortura acá es estar escuchando a la oposición, porque bueno, la fuente de este titular es una organización mundial de estudios contra la tortura o algo así. Entonces, cuando vas a ver quiénes son los miembros de esta organización mundial, te das cuenta que los miembros representantes aquí en El Salvador es Cristosal. Y está en el sitio web, la gente lo puede buscar. Obviamente eso lo va a omitir el diario de hoy. Pero vos podés ir y podés buscar en internet el sitio web de ellos, buscas los miembros y te das cuenta que el miembro en El Salvador es Cristosal. Entonces el titular pasa de Cristosal a la Organización Mundial contra la Tortura y de esa organización al diario de hoy. Entonces, para eso mejor lo hubieran hecho de una sola vez. Cristosal le dijo al diario de hoy que El Salvador es el mejor en torturar gente, no lo sé, como quieran plantearlo ellos. Al final del día la gente no les va a creer, pero ahí vemos de la forma en la que operan, y es por eso que se da la ley de agentes extranjeros, para que esta gente digan lo que quieran decir, pero por lo menos den algo real al país, o sea, aporten de verdad algo que sí se pueda transformar en una obra de verdad para la población salvadoreña, que es ese impuesto que se les va a poner. Al final del día ellos pueden seguir operando y pueden seguir diciendo esto, y pueden seguir coordinados con el diario de hoy y con todas las organizaciones que quieran, y pueden seguir diciendo lo que quieran, pero cuando vos lo lográs desmentir a través de las redes sociales o a través de programas como este, y a la gente realmente ves el titular y vos decís, mira, pero es una organización mundial. Sí, amigo, pero lo que está pasando es que Cristosal es el representante, está detrás de esto. Entonces, se les vuelve a caer otra vez el mismo titular que tienen. Y estas organizaciones, de verdad que vos te la podés inventar. Yo me pudiera inventar, no sé, la organización a favor de las organizaciones que están sufriendo ataques en El Salvador. Me busco un financiamiento, me pongo un logo, me compro el sitio web, que solo hace en menos de 24 horas y ya tenés una organización. De hecho, había una representante por ahí de una organización de no sé qué, jurídico, no sé qué, y solo era ella. O sea, no tenían ni redes sociales ni nada. Entonces, ves que, o sea, parecía, va a haber conferencia y era solo ella. Entonces, no hay nadie más. Entonces, cualquiera, de verdad que vos te puedes comprar un sitio web, te puedes hacer el logo, todo lo demás, puedes decir lo que querrás, te puedes mandar a hacer tu roll-up del banner, ¿verdad?, con el logo, y haces una conferencia y ya. Pero la población en general, la realidad allá va muchísimo más allá de estos titulares que nos quieren vender. La última vez, que fue quizás hace como 2 años, que me puse a hojear uno de estos periódicos en un estante de un supermercado, incluso anunciaban cosas esotéricas de lociones de llame el amor o el dinero. Eso era pecado antes para los medios de comunicación, pero como hay gente que paga, ahora lo publican.
¿Por qué? Porque han decaído tanto que ahora prácticamente tanto el diario de hoy como la prensa gráfica se han quedado únicamente a hacer la portada. Cuando los ojeas te das cuenta que adentro son las mismas noticias que ya pudiste leer en X y muchos anuncios. Entonces han quedado únicamente a poder generar esa clase de titulares por medio de estas organizaciones, por medio de estas organizaciones internacionales, las nacionales que están acá, e inventarse los datos. Y que estos periódicos al final quieren crear una realidad que no viven los salvadoreños. Y como sabemos, José, hay un trasfondo detrás de eso, claro, y no hay comodidad en lo que actualmente se tiene gracias a todas las estrategias implementadas por el gobierno. Claro, la gente es... Cuando tú caminas, cuando hablas con la gente, cuando ves lo que realmente está sucediendo, te das cuenta que las portadas o los titulares que pongan no contrastan realmente con la realidad. Ahora el diario de hoy, de hecho, ha cambiado a su jefe de la sala de redacción, que es una persona que es un académico, que se jacta de conocer mucho de las redes sociales y se jacta mucho de conocer la naturaleza del ser humano, la sociedad como tal. Pero lastimosamente, y de hecho publicaba algo respecto a que había un síndrome en redes sociales del empleado del mes, como a ver quién quedaba mejor con el presidente. Ese era su planteamiento, ¿verdad? No se daba cuenta él que en ese punto él también caía en ese mismo espectro al tratar de quedar él como el empleado del mes dentro del periódico. Entonces, lastimosamente ellos no se ven en el reflejo de los mismos análisis que ellos quieren hacer. Y aquí se da algo que se llama en psicología, que es bastante básico, que se conoce mucho hoy en día, que es esa autoproyección. Si yo le digo a alguien que actúa de cierta forma, es porque yo lo hago desde mi conocimiento de mi comportamiento. Si yo te digo, mira, quizás tú siempre te pones a la defensiva respecto a este tema, es porque probablemente yo lo hago. Y como esa es mi experiencia, yo la proyecto en ti. Entonces, esta gente viene y te dice, quizás ellos quieren ser el empleado del mes, hay que quedar bien con el gobierno. Pero al final son ellos los que también quieren hacer lo mismo, quedando bien dentro de su propio medio. Es una pena que esta gente que se cree tan académica, al final del día no puedan incluso analizarse ellos mismos, hacer una introspección de por qué están tan equivocados. Porque creen saber tanto en la teoría que lastimosamente no leen la realidad, que es donde al final del día suceden las cosas. Yo siempre he dicho que las encuestas son un arma de doble filo, porque tú estás muy sujeto incluso a la persona que te hace la pregunta. Esto es algo bastante abstracto en el momento, incluso en el momento en que la persona con qué tono de voz te hace la pregunta. ¿Usted cree que en El Salvador estamos muy mal? Entonces, incluso vos como, sí, yo creo que estamos mal, ¿vea? Porque incluso yo siento que quizás él se siente mal, ¿vea? Entonces, que vos querés empatizar con las personas. Es de forma natural que lo hacemos. Pero siempre he visto este tipo de instrumentos de esa forma. Vos no sabés el contexto en el que te estaban preguntando. Vos no podés conocerlo. Entonces el margen de error es muy alto. Entonces la misma gente que ponía este titular que tú nos presentabas aceptó que había dado una declaración en una entrevista en la que decía, no, el presidente hoy que se alegre si logra sacar por lo menos un 6. Luego dijo que se equivocó, porque había votado prácticamente todas las encuestas, una tendencia que él traía de las mismas encuestas que había hecho. Entonces, al final del día es una pena que esta gente que se dice académica no haga un análisis sobre lo que ellos mismos publican. Es de verdad una pena porque pues desacredita a la academia en general en el país. Excelente análisis, José. Llegamos al final de nuestra entrevista. Gracias por compartirnos todo el conocimiento. Sé que la población, nuestros amigos en redes sociales están muy pendientes, te mandan saludos. Excelente panelista, excelente invitado. Gracias a todos por habernos acompañado y gracias a ti, José, por haber compartido esta hora de completo análisis y toda la información que compartías con nosotros. Gracias a ti por la invitación y gracias a las personas que siempre están pendientes del programa y la invitación para que lo compartan, para que lleguemos a más salvadoreños. Un gusto. Feliz noche. Gracias. Bueno, y de esta manera nos despedimos de ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado en una entrevista más de Hablemos Claro. Nos vemos el próximo martes de 8 a 9 con un nuevo invitado, siempre compartiendo temas de coyuntura nacional para todos ustedes, nuestra amada audiencia. Pasen una feliz noche. Bendiciones. Debates, opiniones, entrevistas.